Bienvenidos a Gestores Perú. Estamos en el curso de especialización en contrataciones del Estado. En esta sesión vamos a tratar la resolución de controversias en la etapa de ejecución contractual. En primer lugar, tenemos que entender que el régimen de contratación pública, de la Ley de Contrataciones del Estado y su normativa, ha previsto ya desde hace más de 20, 30 años mecanismos de solución de controversias fuera del Poder Judicial, fuera del aparato formal de la jurisdicción ordinaria, digamos. No siempre fue así. Antiguamente, con el RUA y el RUCOP, todo esto derivaba al Poder Judicial en interminables procesos judiciales que duraban años. Con ello se ha buscado, reducir los tiempos, de repente no tanto la eficiencia en la resolución, cuanto sí en la eficacia de la resolución de estos conflictos. En la normativa en conjunto, también durante el proceso de selección se advierte esto, ¿no? En la etapa de postulación, de registro de postores, las observaciones y las controversias que pueden surgir respecto de las bases, consultas y observaciones son resueltas por el propio comité especial a través del pliego de absolución de consultas. Contra la calificación y eventualmente la buena pro mediante un recurso de apelación ante la propia entidad o ante el OCE, y en la fase de ejecución contractual mediante un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que es el de la conciliación y el de el arbitraje. Esto nos indica el artículo 45 de la Ley de Contratación del Estado, del texto único de contrataciones con el Estado, que las controversias que surjan entre las partes, llámese la entidad y el contratista, sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato, se resuelve mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de partes, ¿no? Esto nos indica la Ley de Contrataciones. ¿Cuáles son las fuentes ordinarias de controversia? ¿Dónde están los puntos álgidos en materia de controversia en la fase de ejecución contractual? Generalmente tiene que ver con la resolución o la nulidad del contrato. ¿Cuáles son las causales de la resolución del contrato? En primer lugar, el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, es una fuente de resolución del contrato, o el hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto del contrato. Básicamente, el incumplimiento de las prestaciones contractuales que cada una de las partes le debe a la otra. De parte del contratista, en un contrato de servicios, cumplir la prestación de servicios; en un contrato de bienes, entregar los bienes de acuerdo a las especificaciones ofertadas; en un contrato de ejecución de obra, cumplir con el avance de obra y entregar la obra conforme a las especificaciones técnicas del contrato. Eso de parte del contratista. De parte de la entidad, efectuar los pagos correspondientes, ¿no? La resolución o nulidad del contrato, en caso de la resolución, la entidad puede resolver el contrato primero por un incumplimiento injustificado del contratista de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, ¿no? Hay que tener presente que de acuerdo a la nueva ley de contrataciones, el contratista se obliga además a cumplir obligaciones éticas y de integridad. El incumplimiento de estas cláusulas anticorrupción da lugar también pues a la resolución del contrato. La segunda causal de resolución del contrato es la acumulación máxima de penalidades, que es hasta el 10% por el retraso injustificado de la entrega. No solo basta el retraso, sino que este retraso sea injustificado. Y ahí la fuente de la controversia, si era o no justificado, si se planteó, si era atribuible a la entidad el retraso en la entrega, si fue objeto de una solicitud de ampliación de plazo. Allí se tiene una gruesa fuente de controversias en materia de ejecución contractual. Y por último, pues la reducción o paralización injustificada de la ejecución de la prestación. El contratista, por supuesto, de su lado, tiene como fuente generalmente de controversias la falta de pago de la entidad de sus obligaciones esenciales. ¿Cuál es el procedimiento de la resolución del contrato? Hay que tener presente que, excepto el caso de acumulación máxima de penalidades, en todos los demás casos de incumplimiento injustificado de las obligaciones
contractuales, tanto de uno como de otro, tiene que producirse mediante dos comunicaciones. Una primera comunicación que tiene una formalidad de hacerse mediante carta notarial con el apercibimiento de resolver el contrato caso que no se cumpla con la prestación contractual, bien sea del contratista a la entidad, bien sea de la entidad al contratista, otorgándole un plazo de entre 3 a 5 días para bienes y servicios si es una obligación sencilla, o hasta 15 días en casos complejos o de ejecución de obras. Al vencimiento de ese plazo, la otra parte requerida no ha cumplido con la prestación a su cargo, procede que con una segunda carta notarial se comunique la decisión de resolver el contrato. ¿Cuáles son las consecuencias de resolver el contrato? Conforme al Código Civil, las partes deben devolverse lo recibido. ¿Qué pasa si la entidad ya consumió lo que recibió? Pues puede requerirse la restitución del valor de lo recibido, ¿no? ¿En qué casos no es necesario este procedimiento de doble comunicación, sino basta la primera comunicación? En los casos de infracción a las cláusulas de corrupción y en los casos de acumulación máxima de penalidades. ¿Qué debe hacer la parte afectada con la resolución contractual? Pues tiene 30 días hábiles desde la comunicación de la resolución del contrato para interponer o la solicitud de conciliación o la de arbitraje, la de inicio del procedimiento arbitral. 30 días útiles. Es el plazo del consentimiento. ¿Qué pasa si vencieron ese plazo? Caduca el derecho de cualquiera de las partes a iniciar este procedimiento y queda consentida la resolución del contrato. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Si la entidad resuelve el contrato, vence en los 30 días y no se ha planteado ni conciliación ni arbitraje, es decir, ha quedado consentida, la entidad ejecuta la garantía. ¿Cuál? La garantía de fiel cumplimiento del contrato. ¿Qué pasa si es el contratista que resuelve el contrato? Y la entidad no plantea ni la conciliación ni el arbitraje en el plazo de 30 días. Pues la entidad se encuentra en una obligación de pagar al contratista una indemnización, aparte de devolver el valor de los bienes o servicios recibidos en el caso que ya se hubiera ejecutado la prestación del contratista. ¿Qué pasa cuando en la ejecución de un contrato a tracto sucesivo, por ejemplo de suministro, se presentan prestaciones pendientes de ejecución y se ha resuelto el contrato? En estos casos la entidad determina el precio, condiciones y disponibilidad presupuestal de las prestaciones pendientes y en caso de considerar que son necesarísimas para el funcionamiento de la entidad, invita a los postores que participaron en el proceso de selección para que manifiesten su interés, ¿no? Se invita a todos. De los que contesten, se hace una verificación de la calificación de sus requisitos de habilitación y se otorga la buena pro a aquel que tenga la mejor oferta económica, por supuesto, y se suscribe un nuevo contrato por el saldo de la ejecución del contrato. Esto solamente está permitido cuando se justifique la necesidad urgente de culminar con la ejecución de prestaciones pendientes, no interfiere a esta decisión, es decir, que esté interpuesto un arbitraje, incluso una cautelar en la vía arbitral, no impide que la entidad culmine la ejecución de las prestaciones pendientes. De presentarse más de una aceptación, la entidad contrata con el postor que ocupó la mejor posición en el orden de prelación. En bienes, servicios en general y obras, salvo comparación de precios, el órgano en las contrataciones realiza la calificación del proveedor con el que se va a contratar. Vamos al otro caso que son fuentes, que son generalmente fuentes de controversia, que es el caso de la declaración de oficio de la nulidad del contrato. ¿Cuáles son las causales de la nulidad de un contrato que están establecidas en el artículo 44 de la ley? En primer lugar, haberse suscrito en contravención del artículo 11, es decir, con una persona que estaba impedida de contratar conforme a los diferentes supuestos de impedimento de contratar que contiene el artículo 11 de la ley. En segundo lugar es la transgresión al principio de presunción de veracidad. Como ustedes saben, la oferta ganadora de la buena pro es siempre sometida por obligación legal a la fiscalización posterior.
Si en la fiscalización posterior, una vez suscrito el contrato, por supuesto, se determina que determinada información que era clave para efectos de la evaluación, que fue utilizada para la evaluación, tiene problemas de veracidad, inexactitud, falsedad, bueno, se produce la causal para declarar de oficio la nulidad del contrato. También la otra causal es cuando se suscribe el contrato estando en trámite un recurso de apelación, se aprueba y se suscribe un contrato por contratación directa sin que se hayan cumplido las condiciones previas o no se ha utilizado el procedimiento previsto en la normativa. Esto viene ocurriendo, por ejemplo, cuando estando el producto dentro del catálogo de bienes y debiendo de realizarse la compra conforme a este procedimiento, se recurre a otro procedimiento por adjudicación simplificada o por subasta inversa electrónica, ¿no? En este caso se ha utilizado un procedimiento que no corresponde, que no es el que la ley le ha asignado, ¿no? O cuando se ejecutan prestaciones sin la previa suscripción sin el previo procedimiento de selección. Dirán, pero ¿eso cómo ocurre? Bueno, lo que pasa es que generalmente se presenta esta situación cuando se inicia la ejecución de las prestaciones y aún no ha culminado el procedimiento de contratación. Ya obtuvo la buena pro y aún no se suscribió el contrato y efectivamente se suscribe y luego no coincide las órdenes de compra y las guías de remisión con la fecha de suscripción contrato. Las guías de remisión son anteriores, el contrato es posterior, no se puede considerar atribuible al contrato posterior las prestaciones ejecutadas antes de su suscripción, de su perfeccionamiento, y entonces hay una nulidad del contrato. ¿Cuál es el procedimiento para declarar la nulidad del contrato? Previa a la declaratoria de la nulidad es necesario notificar a la parte afectada a fin de que pueda hacer uso de su derecho de defensa, ¿no? De manifestar en lo que corresponda a sus intereses. Luego de cumplido este procedimiento, se notifica mediante carta notarial y copia fedatada del documento que declara la nulidad, generalmente una resolución. Hecha esta notificación, el afectado tiene 30 días hábiles para irse en arbitraje. Ojo, arbitraje, no conciliación. En materia de conciliación no se puede tratar el tema de la nulidad de contratos. ¿Qué pasa con las prestaciones pendientes en caso de nulidad del contrato? Igual que en el caso de resolución, si tenemos prestaciones pendientes, la entidad determina cuál es la cantidad de las prestaciones y su precio, ¿no? ¿Cuál es el saldo pendiente de ejecutar? Invita a los postores igualmente, estos de los que acepten, el órgano encargado de las contrataciones, previa evaluación de los requisitos de habilitación, otorga nuevamente la buena pro por el saldo de las prestaciones pendientes a aquel que ocupó el mayor lugar en el orden de prelación. ¿Qué pasa? ¿Cómo ocurre este asunto de la ejecución de garantías? La ejecución de garantías es una cláusula dentro de un contrato, por lo tanto, no es posible ejecutar garantías frente a una declaración de nulidad de contrato, porque no hay un contrato que sustente la relación obligacional de la ejecución de la garantía. Solo se produce la ejecución de garantías en el caso de la resolución del contrato. ¿De cuál garantía? De la garantía de fiel cumplimiento y o de la garantía adicional por prestaciones accesorias. Como ustedes saben, no se otorga garantía en los contratos menores a 100.000 soles. En los contratos de adquisición de bienes inmuebles, en los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y en las contrataciones complementarias no mayores a 100.000 soles. ¿Cómo se produce entonces en este caso la ejecución de garantías? No habrá ejecución de garantías, pero frente a la resolución por incumplimiento, aun cuando no exista una garantía de por medio, la garantía cubre la responsabilidad civil por el incumplimiento contractual. Por lo tanto, la ausencia de la garantía habilita la pretensión de resarcimiento de este daño económico, ¿no? ¿En qué proporción? Hasta el 10%, que es el valor que la ley le ha asignado a la pretensión indemnizatoria por incumplimiento del contrato.
Otra fuente de controversia también son la imposición de penalidades. Sin embargo, las penalidades como tal no son objeto de conciliación ni de arbitraje. ¿Por qué razón? Porque proceden de la aplicación directa de una norma legal. La forma correcta de plantear una controversia en relación a penalidades es respecto de la pretensión de retención indebida de parte del precio. Y entonces ahí sí podemos discutir si se aplicó en forma debida o indebida las condiciones para la aplicación de la penalidad. Por ejemplo, en el caso de penalidad por retraso, por retardo, lo que nos dice la norma es que deben de producirse dos hechos objetivos. Uno, el retraso, y dos, que este retraso sea injustificado. ¿Cuándo se considera justificado un retraso? Número uno, cuando el contratista ha solicitado la ampliación del plazo contractual. Y número dos, cuando, de acuerdo a las circunstancias y los medios objetivos de prueba, se puede concluir que efectivamente el mayor plazo o el retraso no era atribuible a la responsabilidad del contratista. La otra gran fuente de controversias en materia de ejecución contractual es la falta de pago de parte de la entidad a favor del postor. Respecto de ello, ¿cuáles son los elementos determinantes del pago? Primero, la entrega de los bienes o el cumplimiento de los servicios o el cumplimiento de las condiciones contractuales en un contrato de obras. Este cumplimiento obliga a la entidad a expresar la conformidad. Y este documento, la conformidad de la prestación, es el que genera el derecho al pago. Quiere decir que en caso de falta de pago, si no tengo la conformidad, mi pretensión será primero obtener la conformidad y luego de haber obtenido la conformidad, requerir el pago. O en conjunto, ambas pretensiones se formulan por la obligación de la entidad de otorgar la conformidad a la prestación por la entrega de los bienes, por ejemplo, sin que haya ocurrido una observación. Y número dos, como consecuencia de ello, la obligación de la entidad de efectuar el pago. Porque como decimos, la conformidad de la prestación recién genera el derecho al pago. En caso de retraso, en caso de retraso del pago, la pretensión legal correspondiente también es el pago de interés legal. En la página web del BCR, del Banco Central de la Nación del Perú, se cuenta con una calculadora en línea para calcular el monto de los intereses legales, ¿no? Es un gran instrumento, una gran ayuda para cuantificar la pretensión en lo que corresponde a intereses. ¿Cuáles son los plazos en que la entidad debe otorgar la conformidad? 7 días desde la entrega. ¿Cuál es el plazo en que debe efectuar el pago? 10 días de efectuada la conformidad. ¿Se cumple? No se cumple. Y por ello es fuente de controversias. ¿Y por qué pierde generalmente la entidad los arbitrajes? Bueno, pues porque no cumple los contratos. Y lo que hace el árbitro es hacer que se cumpla el contrato. Porque esa es la naturaleza básica de la suscripción de un contrato, que ambas partes se obliguen a su cumplimiento. Muy bien, con eso hemos concluido esta primera parte donde hemos analizado la fuente de las controversias en general. Los invitamos a continuar con el siguiente video sobre solución de controversias.